Hola amigos, shalom, shalom. Un gusto saludarlos nuevamente. Soy el padre Jaime Salvador, misionero de familia y juventud, y muy contento de tener ahora esta charla con ustedes, en la cual vamos a seguir profundizando en la importancia de educar a los niños con el amor divino. Bien, vamos ahora a platicar sobre la importancia de saber dialogar, de saber verbalizar de una manera clara con los niños para poderles ayudar en su educación. Y para esto hemos invitado ahora a nuestro querido amigo, el licenciado Jesús Esteban Torres Moreno. Hola, hola, ¿cómo andamos, Esteban? ¿Qué tal, padre Jaime? Muy Bueno, contento aquí. pues déjenme lo presento. Miren, él es licenciado Esteban, es licenciado en Psicología Clínica por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene también una maestría en Educación y recibió formación terapéutica y supervisión en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario. Ha sido psicólogo clínico por más de 20 años en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Y bueno, pues está muy contento, bueno, eso creo yo, de compartir con nosotros ahora esta charla. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, padre, muy contento de poder estar aquí acompañándote en este espacio. Me da mucho gusto poder compartir un poquito desde esta que ha sido mi experiencia, desde lo profesional y también un poquito desde mi propia experiencia como papá de 3 hijos. Papá de 3 niños. ¿De qué edad estos niños? 4, 6 y 9 años. 4, 6 y 9 años. Bueno, pues yo creo que de una manera eh, magnífica nos cae o te cae al niño te cae el anillo muy bien, el hablar sobre la educación de los hijos, de tal manera que no solo desde el ámbito profesional, sino también desde la propia experiencia familiar. Bueno, Esteban, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de saber educar a los niños a través del diálogo? ¿Cómo debe ser el diálogo? ¿Qué tan importante es el hablar de una manera clara, amable, amigable a los niños y que este diálogo sea fructífero para ellos? Claro. Pues de entrada te comento, se me hace un tema bastante interesante, muy importante porque mucho de lo que transmitimos, ¿sí? Por ahí hay autores que hacen referencia al uso de la palabra como un recurso sanador, liberador, terapéutico, pero también desde el otro lado como algo que pueda marcar, herir, ¿sí? Y afectar incluso con cierto impacto en la vida de los niños. Entonces yo creo que como tal, el cómo nos estemos comunicando, dirigiendo a ellos, qué tipo de palabras utilizamos, cómo las empleamos, cómo acompañamos esas palabras con el afecto o cuando no las estamos acompañando así, cómo todo esto pueda tener un impacto, una trascendencia en el ser, en la integridad de nuestros hijos o en nuestro caso de los niños en general. ¿Qué tan importantes son las palabras? Porque eh, se dice, por ejemplo, hay una frase, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento, como queriendo demeritar la palabra verbal, o también alguna otra frase como las palabras dicen una cosa, pero el testimonio arrasa.
Entonces no es tan importante la palabra, o sí, o hasta qué grado. No, yo creo que como te menciono, la palabra tiene un gran significado en nuestra construcción. De hecho, pues desde ahí nos distinguimos, ¿no? Pues como humanos, ¿sí? En el sentido de que el lenguaje nos construye como tales, como personas, ¿sí? Y partiendo de esto, pues es de gran significado cómo estemos utilizando la palabra, cómo estemos, y no es tan simple el uso que hagamos de ella, porque como te digo, finalmente tiene un impacto. O sea, no es así como que, bueno, lo que dije ya pasó, como diría el Chavo del Ocho, ¿verdad? Fue sin querer queriendo. Pues sí, ciertamente tenemos esa opción de poder reparar, ¿sí? Y poder intentar, pues sí, reparar. Pero para que haya una reparación es porque de antemano hubo algo que no se empleó de la manera adecuada y trajo una consecuencia. Ok, se me hace muy interesante eso que dijiste de, bueno, lo que dije ya pasó, como diciendo, pues ya quedó atrás, quedó en el olvido, pero para un niño no necesariamente lo que se dijo ya pasó, ¿verdad? Sí, no, claro. Digo, no se trata de focalizar, de quedarnos solamente en la culpa, ¿verdad? De decir, ay, ya, híjole, ¿cómo lo hice? A lo mejor lo hice mal, lo estoy haciendo mal. No, la idea principal es que podamos darnos cuenta, reconocer y reaprender las cosas, ¿verdad? Poder emplear de una manera más constructiva y de poder tener un diálogo o una interacción en el lenguaje, en el habla con nuestros hijos de una manera que marque positivamente y no lo contrario. Oye, hablando ahorita de esto de tener un diálogo, ¿cómo debe ser algunos tips o qué consideraciones debemos de tener para tener diálogos o de qué manera hablar con los hijos eh, dependiendo de la edad? Por ejemplo, ¿se puede dialogar, se puede hablar con un niño, con un bebé de 0 años? Si sí se puede, ¿cómo debe ser esa plática para un niño de 3 años, para un niño de 5 años? ¿Qué nos puedes decir? En en todas las etapas, la comunicación tiene que tener un aspecto fundamental que es, tiene como fin comunicar un mensaje o interactuar y intimar con el otro, ¿sí? Establecer ese encuentro con el otro, pero obviamente de acuerdo a las etapas es como tenemos que adecuar la forma en cómo transmitimos un mensaje, por ejemplo, ¿sí? Lo que sí es que siempre debe ser clara, precisa, ¿sí? Y sincera, ¿sí? Que lo que comuniquemos nos, nos, nos tenga presente que estamos interactuando con otro ser igual que yo, solamente en una etapa distinta, ¿sí? A Ah, ver, dijiste, el diálogo o lo que queremos comunicar con los niños tiene que ser clara, precisa y sincera. sincera. A ver, ¿nos puedes explicar un poquito más estas tres condiciones de del diálogo con los niños? Sí, algo que a mí me recuerda esto, primero que te digo sobre, si hablamos de la claridad, me viene a la mente pensar cuando en algunos momentos me toca hacer la tarea con alguno de mis hijos y me piden ayuda porque algo no están entendiendo, algo quieren saber. Trato yo de visualizarlo en mi mente y decir, ¿cómo puede ser el mensaje
¿sí? No solamente como yo lo entiendo, sino el mensaje como lo entendería él, ¿sí? ¿Cómo tendría qué recursos tendría que tomar en cuenta para que sepa yo que pueda él estar comprendiendo esto, ¿sí? A eso me refiero con claridad. Tenemos que esforzarnos en encontrar los elementos más sustanciales y más básicos de lo que queremos comunicar, ¿sí? Ser muy precisos, ¿sí? A veces si utilizamos palabras que ellos no alcanzan a comprender, pues le va a resultar más complicado. Entonces, tenemos que buscar, pues, sustituir con algún sinónimo más simple, o tenemos a lo mejor que recurrir a alguna analogía para poder comunicar, para que el mensaje llegue de forma, como te mencionó, clara y precisa. Ahora, el punto de la sinceridad, eso me hace muy, muy importante. Y ojo con esto. Hay algún mensaje importante que tenemos que comunicar y lo que siempre cualquier terapeuta va a recomendar es que sea un mensaje transparente y sincero. Ojo, no necesariamente tienes que dar feria de más, como después dicen, ¿verdad? No, no con esto quiero decir que se oculte información, sino que más bien vamos a hacerle llegar a nuestro hijo o al niño la información necesaria, centrada en el mensaje, pero de acuerdo a la edad y a lo que sea importante para él. A veces hay ciertos elementos que van a quedar innecesarios incluirlos, ¿verdad? Ser muy precisos. Por ejemplo, vamos a decir ahora con esto del coronavirus. Eh, Imagínate que un niño de 4 años, 5 años, 6 años, que tú le comuniques a él que está este virus y que a lo mejor, imaginemos en los inicios que teníamos esta situación de pandemia, que todo era mucho más incierto que ahorita. Imaginemos que le transmitimos esto, para decir que hay un virus, pues que puede acabar con todos y nos puede matar y nos puede hacer mucho daño y no, ¿sí? Imagínate el grado de angustia que vamos a despertar en él, ¿verdad? Sí. O sea, Entonces, le estoy diciendo la verdad. le Le estoy estoy diciendo diciendo la verdad, claro, estoy siendo claro, ¿sí? A lo mejor pero pero estoy comunicando información que no alcanza a digerir de manera adecuada a él, ¿sí? Entonces, para ser sinceros, no tenemos que necesariamente eh, angustiar, ¿sí? Con como una información. vez escuché, la verdad no está peleada con la prudencia. Exacto. Entonces, en ocasiones tengo que comunicar mensajes verdaderos y en otras ocasiones lo que voy a decir es cierto, es verdadero, pero no es conveniente decirlo en este momento o no es conveniente decirlo a esta persona. En el caso de los niños sería, no es conveniente decirlo al niño, no porque sea algo falso, sino porque, como tú dices, no está él todavía capacitado emocionalmente, psicológicamente, desde su interior no tiene ciertos recursos para poder asumir esa verdad. Así es, padre. Efectivamente. A lo mejor en este tema, por cerrarlo, pues habría que decirle, sí, mira, está ahorita, hay un bicho, hay un virus que nos lleva a cuidarnos un poquito más. A lo mejor tenemos que lavarnos un poco más las manos para evitar que nos pueda contagiar y así de manera como un poquito también para ponerlo en el contexto, ¿sí? Porque finalmente hay que involucrarlo en la realidad, pero también dando la contención que necesita, ¿verdad? Sí se transmite algo de información, pero desde lo que nosotros también como adultos tenemos que
contener, ¿verdad? No le toca a él agobiarse por eso. Oye, y luego, por ejemplo, cuando nosotros queremos educar y hablar con la verdad, me imagino que parte de esto del ser claro, del ser preciso, algo también propio de los niños, como bien dices, dependiendo de la edad, es que ellos utilizan un lenguaje muy literal. Nosotros ya como adultos tenemos capacidad de abstracción o por ejemplo, algo que se utiliza mucho ya en los adultos es el sarcasmo, que es como una especie de, te comunico un mensaje, pero te estoy diciendo lo contrario para que me la captes. Un niño no entendería un sarcasmo, o sí, digo, como para tener también nosotros cuidado, porque a veces creemos que el diálogo con los niños es como con los adultos. Tenemos que, te decía ahorita, o sea, el niño pasa por diferentes etapas en su vida, ¿verdad? Dentro de la niñez, ¿sí? Y a lo largo de esa evolución, pues su pensamiento, su lenguaje va tomando cada vez una madurez, ¿sí? Entonces, pues de acuerdo a esto va evolucionando, como bien decías, a veces son muy literal, muy concretos, lo que escuchan eso significa, y otras veces, fíjate, yo lo veo con mis dos hijos, los mayores, bueno, dentro de lo que hay ellos, el de 6 y el de 9, ¿sí? El de 9 ahorita ya entiende ciertos sarcasmos que se cuentan en algún chiste o algo, ¿sí? Como una sátira, como algo, ya logra con un poquito de dificultad decir, ah, esto es por esto, ya, ¿sí? Pero el de 6 años todavía no, el mismo chiste que se cuenta, de repente así como que se ríe, pero no sabe realmente cuál es el sentido el sentido del sarcasmo que le da el chiste, ¿verdad? Entonces, sí, claro, esta cuestión, para puntualizarlo, las etapas tienen mucho que ver, ¿sí? En cuestión de lo que van y cómo lo van digiriendo ellos, cómo lo van entendiendo en cuanto a ser más concretos y al paso de los años, pues un poquito más abstractos y las ideas ya las pueden comprender más, ¿sí? Curiosamente es cuando uno va entendiendo esa evolución también en la escuela. La escuela a la par, ¿sí? O paralelamente va ayudando a esta construcción, ¿sí? La exigencia académica también tiene un valor ahí importante en cómo, por eso los de preescolar, pues lo más importante es la interacción, el juego, la socialización, ¿sí? En cambio, y no, si les pondrías cuestiones de matemáticas y esto, pues no han logrado las habilidades necesarias para enfocarse a esto. Aunque hoy en día, pues de repente, eh, los niveles educativos de repente como que se sienten más presionados a esto, ¿verdad? Que ya en preescolar, ya que lean, que sumen, que calma, cada etapa va teniendo su importancia. A mí me da mucha, digo, con toda reserva, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención el tema de la estimulación temprana, ¿sí? Como este deseo de decir, digo, cada quien va considerando qué tan conveniente es, pero desde mi pensar decía yo, bueno, híjole, pues vamos a estimularlo al niño de 6 meses para que ya pueda manipular ciertos objetos, ¿sí? A mi modo de pensar, decir, bueno, pues no hay prisa, ya en su momento cuando llegue la edad motriz podrá manipularlos. Ciertamente va a desarrollar ciertas habilidades, sin duda, pero creo que de repente se enreda esto un poquito también con acelerar los procesos, en mi sentir, ¿verdad? Sí. Oye, la otra vez que estábamos platicando, me comentabas de un término que, que acuñaste, ese de el lenguaje marciano de los niños.
a qué te refieres con esta expresión? Sí, fíjate, te comentaba yo en aquella ocasión que estaba yo entonces en la unidad de psiquiatría del hospital universitario, atendiendo principalmente en ese entonces a niños y adolescentes. Y pues me daba era una consulta que teníamos muy recurrente. Había mucha demanda en la atención ahí. Y bueno, eso nos dio la oportunidad pues de tomar ciertas reflexiones en torno a eso que íbamos trabajando. Y me llamaba mucho la atención ir comprendiendo, estoy hablando pues en mis inicios, creo como hace como 18 años, me llamaba mucho la atención cómo de pronto nos perdíamos en el lenguaje en el mensaje que a veces el niño comunica de una forma desde su perspectiva de las cosas, desde su madurez, desde su interpretación, ¿sí? Y que de repente ese mensaje, si no estábamos atentos, pues no lográbamos poner atención a lo que realmente estaba comunicando el niño, ¿sí? Entonces era bastante interesante, por eso de ahí me surgía la idea de decir, bueno, es que realmente podemos quedarnos en esa idea de no entender, ¿verdad? O más bien podemos quedarnos en no entender lo que nos está comunicando el niño. Por eso decía yo, de repente habríamos que tener un curso de esos mensajes, ¿verdad? ¿Cómo, y por eso decía yo, algún día voy a hacer un libro, cómo interpretar el lenguaje marciano de los niños, como haciendo un señalamiento a esto, a decir, estamos pasando por alto mensajes, ¿sí? Que nos comunican como se dice en el Populus, ¿verdad? De los marcianos nos están enviando mensajes y no entendemos. Bueno, acá también con los niños, ¿verdad? ¿Cómo esos mensajes que los niños comunican y que pasamos por alto y que algo importante trae consigo y que no estamos atendiendo a sus necesidades como debe de ser? Bien, bien, bien. Fíjate que ahorita que comentabas esta parte de, de ser claros, de ser precisos, de contemplar también la infancia, la edad, este, lo que ellos captan de la realidad y cómo a través de nuestras palabras les podemos ayudar a que interpreten la realidad de una mejor manera o que la interpreten también de una manera sana o beneficiosa para ellos. Me acuerdo de una película, no sé si tú la tuviste oportunidad de verla, se llama La vida es bella, es una película italiana y hay una escena que me conmueve mucho, me gusta mucho, de entre las varias que hay, que es cuando llega, eh, bueno, para los que nos están acompañando, es una película que se desarrolla en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y son unos judíos que están dentro de los campos de concentración y había un niño ahí y estaba con su papá. Entonces llega el soldado nazi, el general nazi, Capataz. y el capataz, y pregunta, ¿alguien aquí habla alemán? Y pues el papá del niño levantó la mano, yo, bueno, ponte a traducir esto que les voy a decir. Y empieza a dar el general todas las indicaciones severas, fuertes, rígidas, que no pueden hacer esto y solamente van a comer esto y aguas intentan escapar, etcétera. Entonces, una serie de órdenes y de mandatos muy agresivos, muy fuertes, y este papá, por querer cuidar y proteger al niño, supuestamente se pone a traducir del alemán al italiano, pero utiliza palabras como de juego y le crea una fantasía al niño. Estamos aquí todos reunidos,
en un juego y el equipo que va a ganar es el que tenga más puntos. Y si ustedes se esconden y no los encuentran, van a obtener tales puntos. Y total, se ve una emoción en el niño, ¿verdad? Pero, pues nada que ver lo que estaba diciendo el nazi al papá. A lo que voy es, el papá utilizó la palabra, utilizó el lenguaje adaptado al niño para ayudarle a que pudiera sobrevivir en ese contexto. ¿Cómo el lenguaje puede ayudar a un niño? ¿Cómo hablarle con palabras amables, con palabras de fortaleza, de seguridad? Pueden ayudarle a un niño a que tenga los recursos necesarios para salir adelante en la vida. ¿Te acuerdas de esa película? ¿Cómo ¿Sí no? la Es viste? una de mis películas favoritas. Me encanta. Híjole, y el final, ¿verdad? Bueno, ya no lo cuento, ¿verdad? Para no. No spoileamos. Sí, Ah, pero ciertamente, yo creo que parte de nuestra tarea como adultos, como papás, como quienes estamos al cargo de algún niño, pues es precisamente ir permitiéndole ese encuentro, ¿sí? Con el mundo exterior y que ese encuentro sea un encuentro, pues bueno, un encuentro amigable, un encuentro, esperanzador, un encuentro, ¿sí? Y que no por lo contrario seamos los que detonemos una aversión hacia el encuentro con el exterior, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque desde ahí, desde cómo nosotros, o sea, pensemos esto, inicialmente para el niño desde que nace, el mundo somos los papás, ¿sí? O sea, somos una representación de su exterior. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Sí? De una manera cercana, de una manera afectiva, de una manera que cubra necesidades, ¿sí? Así va a interpretar el mundo. el, Como algo esperanzador, como algo bueno. el niño, ¿tú crees que el niño por naturaleza identifica las palabras de sus papás, de papá y de mamá, como palabras verdaderas? Lo que dice el papá es la verdad, lo que dice mamá es la verdad. Eso debiera ser en todos los escenarios, ¿sí? Híjole, lamentablemente habrá algunas situaciones muy lamentables donde la historia para algunos niños no necesariamente es así, ¿sí? O sea, me refiero a situaciones donde ha habido, pues, situaciones de violencia, de agresión, de maltrato. Pues ahí sí, en algún momento, aunque tarda mucho, finalmente se pueda perder esa confianza y esa seguridad, ¿sí? Que por naturaleza está ahí. Y digo que quizá aún en esas personas, si pudieran, en esos papás, por ejemplo, que por X situaciones de su vida no lograron estar en las mejores condiciones equilibradamente como para hacerse responsable de esta naturaleza, de transmitir la seguridad, la protección, el amor a sus hijos. Sin embargo, ahí está como la impronta en ellos. Me refiero a que si en algún momento ellos trabajaran en sí mismos, ¿sí? Muy seguramente se reactivaría este sentido
que el niño reconoce de seguridad, de confianza, ¿sí? de sentirse respaldado. Y en menor proporción, pues es algo que tenemos que constantemente nosotros estar cuidando, ¿sí? Que podamos ser portadores de esta seguridad para el niño, de esta acompañamiento, de esta afectividad, de esta sana, ¿verdad? Que de repente las circunstancias de nuestra vida y de nuestro día a día nos hace perder la atención a aspectos tan puntuales, tan puntuales, y que a veces los pasamos desapercibidos. Como alguna vez te platicaba aquella experiencia con mi hijo, ¿no? Que íbamos al parque, no sé si te acuerdas, que lo llevaba al parque, pero finalmente saliendo de mi trabajo me esperaba él y lo llevaba al parque. Y estábamos ahí una hora y media y pues yo trataba de estar con él, pero realmente me di cuenta en algún momento que no estaba realmente con él, o sea, estaba acompañándolo ahí, ¿verdad? Estaba cerca de él, porque mientras él estaba en los columpios, aquí agarrando piedras o algo, yo estaba pensando en mis pendientes, preocupado por algunas cosas, quizá revisando el celular, ¿sí? O quizá preocupado porque algo le fuera a pasar. Y me daba cuenta que no llenaba él de esa experiencia, ¿verdad? Hasta que me fui dando cuenta y dije, como que algo tengo que hacer distinto. Y en algún momento me di la oportunidad de decir, bueno, me voy a permitir estar con él y seguir todas sus instrucciones, como si yo fuera también un niño que fuera al parque a divertirse. Y me puse a jugar y yo le decía, ¿qué hacemos? Me decía, vamos al columpio. Y yo me subía al columpio con él. ¿Qué hacemos? Vamos a agarrar piedras, mira, vamos a hacer este paso, vamos a hacer... Y yo empecé a hacer estas cosas con él y me olvidé de mis pendientes, me olvidé de mis preocupaciones, me olvidé de mi celular, me olvidé de todo. Y esa experiencia de conectarme con él, ¿sí? Cambió mucho el sentido de esa visita al parque, ¿sí? Me dice él, columpiándonos los dos, voltea y me dice, realmente hace años de eso y todavía lo recuerdo y me llena de emoción porque me decía él, voltea con una cara de satisfacción y me dice, qué padre nos la estamos pasando, ¿verdad, papi? O sea, él alcanzó a ver que yo también estaba en el momento con él. O sea, no dijo, papi, me la estoy pasando bien padre. Dijo, qué padre nos la estamos pasando. Yo creo que esa vez estuvimos mucho menos del tiempo que habitualmente estábamos y él no quería venirse. Y estuvimos media hora, 40 minutos y le dije, ¿ya nos vamos a cenar? Dijo, sí, ya vamos. Realmente le había llenado el momento, no era el tiempo, era el que yo realmente estuviera con él, conectado con él. Fíjate, entonces, digo, como para ir sintetizando, la importancia de hablar con los niños, aparte de que de nuestra parte hacia ellos sea eh, unas palabras precisas, unas palabras claras, unas palabras verdaderas. El fruto está en el diálogo y el diálogo no es nada más cuando yo hablo, sino también cuando permito que él hable. Entonces, cuando tú le dijiste, bueno, ¿qué hacemos? Y él te iba diciendo qué hacer, entonces le diste oportunidad de que él expresara lo que había, de que él expresara su necesidad. Ahora mi necesidad es jugar, ahora mi necesidad es aventar la piedra, ahora mi necesidad es el pasamanos. Entonces, él te estaba expresando y tú le validabas esa necesidad, diciéndole, sí, vamos a hacerlo. Sí. Entonces, ahí se hizo un diálogo, porque de otra manera, convertimos nuestra interacción con los niños en un monólogo, nada más lo que yo digo,
Nada más lo que yo digo es lo válido, nada más lo que yo digo es lo verdadero, nada más lo que yo digo es lo importante, nada más lo que yo digo es lo que va a rendir frutos. Y cuando le damos la oportunidad a que él entable relación, en ese momento se convierte de un monólogo a un diálogo. Oye, pues, qué padre experiencia. Sí, esto que dices, padre, si me permites, me lleva a puntualizar algo que yo creo de gran valor en esta charla. La importancia, ¿sí?, de reconocer en el niño a un otro que no soy yo, ¿sí? Y a un otro que merece dignamente, ¿sí?, ser amado, ser apreciado, ser reconocido, ¿sí? O sea, poderlo ver al otro, o sea, y aquí es clave, ¿verdad? Porque de repente aquí es donde nos podamos perder un poquito, que no estemos reconociendo a nuestros hijos o a los niños en general como un otro, porque realmente es un otro como yo, solamente que en una etapa distinta de su vida, ¿sí? Como esa canción, creo que de Sabina, ¿verdad?, que dice esos pequeños locos o algo así, no me acuerdo ahorita el título. Entonces, ¿qué tan importante es poder darle el valor al niño como tal, como una persona? Y desde ahí, ¿sí? O sea, realmente con quienes, si nos vamos a este punto de cómo considerar la amabilidad en el trato, en el diálogo, en la comunicación con los niños, cómo hablarles amablemente, pues pensándolos como un ser, como un otro que se lo merece, ¿sí? Ahora, el otro por sí mismo es merecedor, ¿sí? Por sí mismo es digno. La bronca está cuando nosotros, ¿sí?, nuestras cuestiones personales interfieren, ¿sí?, para poder nosotros reconocer esa dignidad del otro, ¿sí? Cuando estoy ensimismado en mis broncas, cuando estoy carente de algunas cosas que ando buscando todavía, que no he encontrado, cuando salen a relucir mis fragilidades, mis debilidades, mis cucarachas, mis arañas y todo, es cuando no logro después reconocer al otro como alguien de valor. Y es cuando de esto que yo estoy internamente sufriendo o que me hace falta, pues lo proyecto, ¿sí?, en el otro y sopas, ¿sí? Lo paso por alto, no lo trato con cuidado, soy exigente, mal plan, soy sobreexigente, soy, no sé, cualquier acto que pueda lastimar, ¿sí?, la integridad del niño. Fíjate, inclusive esa parte de tener cuidado en lo que digo para no lastimar al niño, eh, me suena también importante hasta el tono de voz y lo que queremos expresar. Me imagino así una escena, como si llegara un niño y te dijera, papá, tío, abuelito, etcétera, ¿ya viste? Salió esta florecita aquí en el jardín y te lo dice con una emoción y luego tú puedes decir, pues claro, o sea, está el sol, está cayendo el agua, pero el tono en que se lo dices y luego como de una obviedad y luego como diciendo, es obvio, es lógico, es natural, siento yo que el niño como si, caray,
como si se frenara y dijera, pues sí, sí, cierto, ¿verdad? Pero muy diferente al que dice, wow, tienes razón, oye, sí, es cierto, y mira esto. Entonces, te metes en la ingenuidad del niño, te metes en el asombro del niño, utilizas sus palabras, utilizas el mismo tono de voz con que él te lo está diciendo y hay un contacto padrísimo. Entonces siento también que es bien importante eh, el estar en la misma sintonía, en la misma, en el mismo asombro y en la misma ingenuidad y que tu tono de voz haga ese match con el niño. Sí, fíjate que me hiciste recordar algo. Yo recuerdo que, y tiene que ver con esto, con el uso de la palabra, con qué, y la afectividad con que la utilizamos, ¿verdad? Este, hay veces, hay ocasiones en que tenemos que ser firmes. Eso no quiere decir que seamos malos. Y hay otras, ¿Okay? pero hay otras veces que tenemos que ser también cariñosos, tiernos con nuestros hijos, gentiles, considerarlos como en alguna opinión que den, en alguna solicitud puntual que hagan. Sí. Yo me acuerdo mucho me venía ahorita a la mente que algo que quiero compartir, que mi mamá siempre nos levantaba para ir a la escuela y nos cantaba, ¿sí? O, no, o recuerdo mucho que nos levantaba y nos levantaba cariñosamente, ¿sí? Y yo lo valoro mucho porque imagínate cómo sería empezar el día, este, que a lo mejor despiertes al Ándale, niño. ándale rápido, ya se te hace Órale, tarde, ya órale. la tarde, sí, ¿quién te manda? ¿Por qué no te dormís temprano? Y mira, sí. O sea, imagínate el inicio tan estresante, tan agobiante. ¿Cómo puede arrancar un niño emocionalmente su día en esas condiciones? Pues nada bien, ¿sí? Y luego desde ahí empiezan las culpas, la baja autoestima y todas las carencias. ¿Por qué? Porque en esos pequeños detalles uno va construyendo o no va construyendo, ¿verdad? Para no decirlo tan feamente. Entonces, a mí me encanta, o sea, lo recuerdo y me encanta mucho recordar esto. Y tratamos de hacerlo así con nuestros hijos porque que finalmente, ya de por sí a lo mejor les pueda costar trabajo de repente a algunos niños levantarse o algo y sopas, ¿verdad? Así como que, este, eh, que sea muy, muy intempestivo, muy, muy seco, muy, o hasta agresivo, pues no va a ser un buen día, ¿verdad? Y Ni así en estás. las otras cosas que les pidamos, en labores de la casa, la manera en cómo se lo pides, que si ayudan dependiendo también de, de la edad del niño. Bueno, vamos ahora todos a limpiar nuestra casa y tú vas a limpiar este pedacito. Y se va educando al niño, pero la manera en cómo se lo decimos sí es importante. Porque luego nos justificamos con, pues ya se lo dije. Sí, una cosa es que se lo digas y otra muy importante y diferente es cómo se lo dices. Y cuando estamos atentos al qué le digo, claro, preciso, verdadero, y el cómo se lo digo, de manera amable, de manera tierna, valorándolo como persona, pues creo que logramos tener un contacto profundo con el niño y le ayudamos a que crezca con seguridad. Bien, Esteban, pues quisiera terminar con una frase que me dijiste en una ocasión. La voy a empezar yo y la completas tú. A ver si te acuerdas o a ver si yo me acuerdo bien. Háblale a tu hijo. Como quieres que el día de mañana se hable a sí mismo.
háblale a tu hijo como quieres que el día de mañana se hable a sí mismo. ¿Qué nos dices de esto? Híjole, pues mucho, mucho, mucho que hay que reflexionar en torno a esto, padre, porque hay que tener presente, somos inicialmente las figuras más importantes de nuestros hijos, ¿sí? Y todo lo que viene de nosotros, como decíamos hace ratito, es de valor para ellos. Y la forma en cómo se lo digamos y lo que les transmitimos, esa misma voz que ellos escuchan, como la voz que yo escucho de mi mamá con todo su amor y su cariño hablándome, explicándome cosas, transmitiéndome la fe, todos esos detalles, pues también va a ser la manera en que yo también me hable a mí mismo. Porque esa voz, sí, esa voz que escuchamos, es esa voz que vamos guardando en nuestro interior y se va quedando, ¿verdad? Como parte de nuestra conciencia, como parte de nuestra voz interior. Muy bien. Entonces ya me quedó más claro. Entonces es la voz de papá, la voz de mamá van a quedar integradas en nuestro ser y en el futuro papá y mamá me van a estar hablando a mí, que realmente voy a ser yo mismo el que me voy a hablar, pero con la forma en cómo me hablaron antes. Entonces va a ser la forma en cómo me voy a tratar. A cómo me trataron, me voy a tratar. A cómo me hablaron, me voy a hablar. A cómo hicieron conmigo, lo voy a hacer conmigo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Nada, pues, que todo esto, más que sea algo que nos mueva a señalarnos, pues que sea algo que nos mueva a reconstruirnos, ¿verdad? A poder encontrar la oportunidad de decir, bueno, me voy dando cuenta de esto como algo de valor. A mí me ayuda mucho que cada vez que esa frase que decíamos al final, y cada vez que, como cualquier papá, llegamos a perder el control de un momento y la misma situación nos lleva a desesperarnos o a ser impacientes, pues esta frase me retumba y digo, ojo, ojo con lo que voy a decir, ¿sí? Y bueno, debo reconocer y lo señalo como algo importante. Sin duda ha habido ocasiones en que me he equivocado, en cómo he dicho algo, cómo me he dirigido, cómo me he comunicado, pero algo importante que tenemos que tomar en cuenta es también aceptar y asumir. Y en las ocasiones que así ha ocurrido, tanto yo como mi esposa hemos llamado a cualquiera de nuestros hijos con los que hicimos o dijimos algo sin pensar y lo hemos hablado con ellos y hemos pedido disculpas, hemos pedido perdón por lo que hemos dicho. Y es, Wow, a- no, con eso me les quedo. puede ayudar a ellos esto a saber que finalmente eh, somos humanos que podemos cometer errores, pero tenemos que saber asumir, ¿sí? Y corregir cuando hemos fallado. Qué sanador, qué liberador es para el niño cuando escucha a su papá o cuando escucha a su mamá, perdóname, mijito, por esto. Discúlpame por esto. Que luego nos podemos quedar con cierto orgullo, ¿verdad? Y ya no decimos nada. Pero el que el niño escuche que, que mi papá me está pidiendo perdón no es un rebajarse, sino es enseñarle al niño la humildad y el verbalizarlo muy sanador para él y es de un crecimiento impresionante.
Bueno, pues querido amigo Esteban, muchísimas gracias por esta charla. Un saludo a todos los que nos han estado acompañando. Y bueno, pues los invitamos a que pongan ahí en sus comentarios sus experiencias, qué les pareció, qué descubrieron, de qué se dieron cuenta, alguna experiencia que hayan tenido sobre la importancia de hablar, la importancia de dialogar con los niños, la importancia de verbalizar las cosas para ayudarlos a crecer de una manera sana y verdadera. Muchísimas gracias, que tengan muy bonito día. Igualmente, Nos muchas vemos. gracias. Muchas gracias, amigo. Hasta luego.